Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en. Estoy súper emocionada de tenerlos una vez más. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, admiradas y, seamos honestos, envidiadas de la televisión turca, Atay Ulusoy y Şehinay Sarıkaya. Sí, ya sé que hace tiempo que no están juntos, pero su química es innegable y su historia siempre nos da de qué hablar. Y hoy precisamente vamos a hablar de un rumor, una leyenda, un mito, un regalo de cumpleaños increíble que Atay le habría dado a Şehinay. ¿De qué se trata? Pues quédense hasta el final del vídeo para descubrirlo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones y recuerdos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Sí, ustedes. Los que están viendo este vídeo por primera vez, o los que ya son parte de esta familia, pero se olvidaron de darle al botoncito rojo. No se arrepentirán, aquí encontrarán todo sobre sus actores turcos favoritos, las últimas noticias de las telenovelas, chismes jugosos y muchísimo más. Así que manito arriba y a suscribirse. Ahora sí, prepárense un cafecito turco, acomódense en su sillón favorito y acompáñenme a desentrañar este misterio. La relación entre Atay Ulusoy y Şehinay Sarıkaya fue una de las más comentadas durante años. Su talento en la pantalla era innegable, y su romance fuera de ella era aún más cautivador. Se conocieron en el set de la exitosa serie Medcezir, una adaptación turca de la popular serie estadounidense de OC, y la química entre Yaman y Mira, sus personajes, traspasó la pantalla. Durante los años que estuvieron juntos, Atay y Şehinay se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. Su relación era seguida de cerca por los medios y sus fans, quienes admiraban su talento, su belleza y, sobre todo, la complicidad que demostraban tener. Compartían fotos adorables en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran, sin duda, la pareja del momento. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. A pesar de que su ruptura fue dolorosa para muchos de sus seguidores, tanto Atay como Şehinay siguieron adelante con sus carreras y sus vidas personales. Aunque ya no están juntos, su historia sigue viva en el recuerdo de sus fans y en la memoria de la televisión turca. Y aquí es donde entra el famoso regalo de cumpleaños. Verán, durante los años que estuvieron juntos, Atay siempre se esforzó por sorprender a Şehinay en su cumpleaños. Flores, cenas románticas, viajes sorpresa, nada era demasiado para demostrarle su amor. Pero hubo un año en particular, que es precisamente del que vamos a hablar hoy, en el que, según cuentan las lenguas más viperinas de Estambul, Atay decidió tirar la casa por la ventana. El rumor, que lleva años circulando en la prensa rosa turca y en los foros de fans, es que Atay le regaló a Şehinay, nada más y nada menos, que una isla. Sí, lo escucharon bien. Una isla. Un pedacito de tierra en medio del mar Egeo con playas de arena blanca, aguas cristalinas y una vegetación exuberante. Un paraíso privado para que Şehinay pudiera escapar del estrés de la fama y disfrutar de la tranquilidad y la belleza de la naturaleza. Sé lo que están pensando, esto es una locura. ¿De verdad a Atay Ulusoy le regaló una isla a Şehinay Sarıkaya? Pues bien, la verdad es que nunca se ha confirmado oficialmente. Ni a Atay, ni Şehinay, ni ninguno de sus representantes ha hecho jamás declaraciones al respecto. Sin embargo, la historia ha persistido a lo largo de los años, alimentada por las especulaciones de los medios y los deseos de los fans de creer en un amor de cuento de hadas. ¿De dónde salió este rumor? Pues bien, la fuente original parece ser un periodista de espectáculos turco, famoso por sus exclusivas y sus contactos en el mundo del entretenimiento. Este periodista, cuyo nombre no voy a mencionar para evitar problemas, afirmó haber escuchado la historia de boca de una fuente cercana a Atay. Según esta fuente, Atay había estado buscando una isla privada durante meses, y finalmente había encontrado una que cumplía con todos sus requisitos. La isla era pequeña pero encantadora, con una playa privada, una casa de piedra tradicional y un jardín lleno de flores. El periodista también afirmó que Atay había mantenido el regalo en secreto hasta el día del cumpleaños de Şehinay, cuando la llevó en helicóptero a la isla y le reveló la sorpresa. Al parecer, Şehinay quedó completamente anonadada y emocionada hasta las lágrimas. La pareja pasó varios días disfrutando de su nueva propiedad, relajándose en la playa, nadando en el mar y explorando la isla. Por supuesto, esta historia suena demasiado buena para ser verdad. Y como dije antes, nunca ha sido confirmada.
Pero eso no ha impedido que se convierta en una leyenda urbana entre los fans de Aatai y Serinei. Muchos creen que es completamente posible que Aatai le haya hecho este regalo a Serinei, dada su fortuna y su fama. Otros, en cambio, piensan que es simplemente un invento de la prensa rosa para vender revistas y generar clics. Sin embargo, hay algunos detalles que le dan cierta credibilidad al rumor. Por ejemplo, durante los años que estuvieron juntos, Aatai y Serinei fueron vistos en varias ocasiones visitando islas griegas cercanas a la costa turca. También se sabe que Aatai es un amante del mar y de la naturaleza, y que siempre ha buscado lugares tranquilos y apartados para relajarse. Además, Serinei es una persona muy discreta y reservada, por lo que no sería sorprendente que hubiera mantenido el regalo en secreto para proteger su privacidad. Ahora bien, si analizamos la cuestión desde un punto de vista más pragmático, la idea de que Aatai le haya regalado una isla a Serinei parece bastante improbable. En primer lugar, la compra de una isla privada es una inversión muy costosa, incluso para alguien tan rico como Aatai Ulusoy. En segundo lugar, la propiedad de una isla implica una serie de responsabilidades legales y administrativas, como el pago de impuestos, el mantenimiento de la propiedad y la seguridad de la zona. Y en tercer lugar, mantener una isla en secreto es casi imposible, dada la presencia de paparazzi y la curiosidad del público. Entonces, ¿cuál es la verdad? Pues, como suele suceder en estos casos, la verdad probablemente esté en algún punto intermedio. Es posible que Aatai no le haya regalado una isla entera a Serinei, pero tal vez le haya regalado una propiedad más pequeña y modesta en una isla griega o turca. O tal vez le haya organizado un viaje sorpresa a una isla exótica y le haya hecho creer que era suya durante unos días. O tal vez simplemente todo sea un invento de la prensa rosa. Lo que sí es cierto es que la historia del regalo de la isla es un reflejo del enorme interés que genera la relación entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya. Su romance, aunque ya terminado, sigue siendo un tema recurrente en la prensa rosa y en los foros de fans. Y aunque nunca sepamos la verdad sobre el regalo de la isla, la leyenda seguirá viva en la memoria de aquellos que sueñan con un amor de cuento de hadas. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Aatai le regaló una isla a Serinei? ¿O creen que es simplemente un rumor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus teorías y opiniones. Bueno, mi gente hermosa, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. En resumen, hemos hablado del rumor de que Aatai Ulusoy le regaló una isla a Serinei Sarkaya por su cumpleaños, analizando las posibles evidencias y los argumentos en contra. Aunque nunca sepamos la verdad, la historia sigue siendo un reflejo del interés que genera esta pareja. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y por favor, no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia del regalo de la isla? ¿Tienen alguna otra teoría sobre la relación entre Aatai y Serinei? Quiero saberlo todo. Y ahora sí, me despido de ustedes. Les mando un abrazo gigante y les deseo un día lleno de alegría y energía positiva. No olviden que los quiero mucho y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Asterisco expandiendo la noticia, más allá del rumor, el legado de un romance asterisco. Pero, a ver. Volvamos un poquito atrás. Porque la historia de Aatai y Serinei es mucho más que un simple rumor sobre una isla. Es una historia de conexión, de talento, de éxito y de un amor que, aunque efímero, dejó una huella imborrable. Para entender la magnitud de este regalo, debemos contextualizar la relación en el torbellino de la fama turca. Medcezir no fue solo una serie, fue un fenómeno. La adaptación de DOC al contexto turco fue un acierto rotundo. Logró conectar con el público joven gracias a sus personajes complejos, sus dramas intensos y, sobre todo, por la química innegable entre Yaman y Mira. Y parte de esa química venía, sin duda, de la conexión real entre Aatai y Serinei. Su relación traspasó la pantalla, convirtiéndolos en la pareja del momento. Recuerdo que en ese entonces, las revistas del corazón turcas competían por la primicia de sus salidas, sus escapadas románticas y sus muestras de afecto. Eran portada tras portada. Sus fans se volvían locos analizando cada foto, cada mensaje, cada gesto.
Era una auténtica ataimanía y una serenay locura combinadas. Pero la fama tiene su precio. La presión mediática era constante y cada paso que daban era observado y juzgado. Intentaron mantener su relación lo más privada posible, pero era casi imposible. La prensa los seguía a todas partes, y los rumores sobre posibles rupturas eran constantes. A pesar de todo, lograron mantener su relación durante varios años, demostrando que su amor era genuino. Sin embargo, las agendas apretadas, los compromisos profesionales y, quizás, la propia presión mediática terminaron por desgastar la relación. Su ruptura fue un golpe duro para sus fans, que aún guardaban la esperanza de un final feliz. Aunque ambos siguieron adelante, el recuerdo de su romance sigue vivo en el corazón de muchos. Y es aquí donde la historia del regalo de la isla cobra aún más relevancia. Porque simboliza, de alguna manera, la magnitud del amor que se profesaban. Un regalo así, extravagante y romántico, encaja perfectamente con la imagen que se tenía de ellos como la pareja perfecta. Demuestra que al menos durante un tiempo vivieron un cuento de hadas. Pero seamos realistas, incluso si no hubo una isla de por medio, Aatai sin duda se esforzó por demostrarle su amor a Serine y con gestos especiales. Quizás fueron viajes inesperados a lugares exóticos, cenas románticas en restaurantes exclusivos o, simplemente, pequeños detalles que demostraban que pensaba en ella constantemente. Al final, lo importante no es el valor material del regalo, sino el amor y la intención detrás de él. Y volviendo al tema de la isla, vamos a explorar un poco más las posibilidades. Si Aatai realmente hubiera comprado una isla, ¿dónde podría estar ubicada? El mar Egeo es una opción lógica, dada la proximidad a Turquía y la belleza de sus islas. Quizás buscó algo en las Cícladas, famosas por sus casas blancas y sus paisajes impresionantes. O tal vez optó por una isla más tranquila y apartada, como alguna de las islas del Dodecaneso. O quizás, en lugar de una isla griega, buscó algo en la costa turca. Hay algunas islas privadas en el mar Mediterráneo turco que ofrecen un refugio exclusivo para aquellos que buscan privacidad y tranquilidad. Cualquiera que sea la ubicación, la idea de tener una isla privada es sin duda un sueño para muchos. Ahora bien, analicemos la parte legal de la compra de una isla. La compra de una isla privada es un proceso complejo que requiere la participación de abogados, agentes inmobiliarios y expertos en legislación marítima. Además, es necesario obtener los permisos y autorizaciones correspondientes de las autoridades locales y nacionales. No es tan fácil como ir al supermercado y comprar un kilo de manzanas. También hay que tener en cuenta los costos asociados a la propiedad de una isla. Además del precio de compra, hay que pagar impuestos, contratar personal de mantenimiento y seguridad, y cubrir los gastos de transporte y servicios. Mantener una isla en perfectas condiciones requiere una inversión considerable. Por todo esto, la idea de que Aatai le haya regalado una isla a Serine suena un poco descabellada. Pero, como dije antes, la leyenda sigue viva porque alimenta nuestra fantasía de un amor perfecto y extravagante. Nos hace soñar con la posibilidad de un cuento de hadas moderno, donde los príncipes y princesas son estrellas de televisión y se regalan islas en lugar de carruajes. Y al final, ¿qué importa si la historia es real o no? Lo importante es que nos recuerda la magia de la relación entre Aatai y Serine, y el impacto que tuvieron en la cultura popular turca. Su romance fue un fenómeno que trascendió la pantalla y se convirtió en parte de la memoria colectiva. Y aunque ya no estén juntos, su historia seguirá siendo contada y recordada por sus fans. Así que la próxima vez que escuchen el rumor de la isla, no se lo tomen demasiado en serio. Disfruten de la fantasía, de la idea de un amor eterno y extravagante. Y recuerden que al final, lo importante es el amor y la conexión, no el tamaño del regalo. ¿Y a ustedes, mis queridos suscriptores, qué regalo les gustaría recibir de su persona amada? ¿Una isla, una casa en la playa, un viaje alrededor del mundo o simplemente un abrazo sincero? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus sueños y aspiraciones. Y recuerden, suscríbanse al canal para más historias, rumores y chismes jugosos sobre sus actores turcos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse.